Ya estamos aquí en la estación de policía, no les puedo decir todavía el municipio, pero me van a poner un chaleco balístico, es este, ¿verdad? Por protección, vamos con todas las medidas de seguridad, vamos con la Policía Nacional y esta lucha que sostienen ellos contra este microtráfico urbano. Bueno, hola, hola, loquillos, loquillas, un gusto y un placer saludarles. Les cuento que para hoy tenemos una misión un poco difícil, un poco complicada, 1:30 de la madrugada. Durante mucho tiempo llevaba pidiéndole a la policía que me permitiera participar en esta lucha contra el crimen que ellos tienen, que me permitiera ser testigo de esta labor que hombres y mujeres de la policía realizan en contra de los delitos. Pues por fin, hoy se dio este permiso, voy a estar participando en un allanamiento real con la policía. Lo que me dicen es que me van a poner un chaleco balístico, me van a poner una gorra de la policía como si fuera un miembro más. Esto es real, esto es de la vida real, esto no es montaje ni es nada. Así que vamos a ver este video, acompáñenme a verlo. Voy rumbo al primer punto de encuentro. Bueno, mi gente, 2:30 de la mañana, acabamos de llegar al punto de reunión inicial, que es el comando de policía. De aquí vamos a salir hacia un municipio desconocido. Por seguridad no me han dicho todavía dónde es, pero la idea es que comience esta aventura, así que acompáñenme. No sé cómo vaya a salir la verdad, pero esperamos y confiamos en nuestra policía que todo va a salir bien. Así que no se pueden perder hoy este capítulo o este programa que estoy haciendo para Lewis Te Cuenta en la lucha que tienen las autoridades contra el narcotráfico urbano. Así que, bueno, pues les estaré contando para dónde vamos y todo. Loquillos, loquillas, ya vamos en la camioneta de la Policía Nacional. Nos dirigimos hacia un municipio de la banda oriental del departamento del Atlántico. Ya sabemos cuál es, pero por seguridad no nos dejan decir a dónde vamos. Hay que recordar que esto es un dispositivo de allanamiento de la policía y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, si drogas, si armas. Bueno, en fin, es una lucha contra el crimen la que estamos evidenciando y la que estamos viviendo aquí, acompañando a la policía del departamento del Atlántico. Ya estamos aquí en la estación de policía, no les puedo decir todavía el municipio, pero me van a poner un chaleco balístico, es este, ¿verdad? Por protección, vamos con todas las medidas de seguridad, vamos con la Policía Nacional y esta lucha que sostienen ellos contra este microtráfico urbano. Bueno, listo, estamos preparados y de aquí vamos a salir al punto. Les cuento que pues se siente la adrenalina en el aire, son profesionales de todas formas y vamos a estar acompañándolos a ellos en esta lucha que siempre tienen contra este microtráfico, contra este flagelo que tantos delitos se derivan de acá. Bueno, loquillos, loquillas, honrado de tener este chaleco balístico que representa a estos hombres y a estas mujeres de la Policía Nacional y que a diario ellos se enfrentan a todos estos flagelos, a todos estos delitos, poniendo en riesgo su vida incluso muchas veces. Así que hoy vamos con esta aventura, una aventura diferente a quien le guste cuenta. Bueno, inicialmente lo que ustedes están viendo es la formación de los hombres y mujeres que van a participar en este allanamiento y ellos pues primero ellos se forman acá y aquí se les dan las instrucciones de lo que se va a hacer. Ellos no conocen todavía el sitio ni el procedimiento hasta que llegan aquí a este punto y por seguridad pues no se puede decir tampoco. Bueno, ya estamos acá, lo que vemos es un operativo bastante grande, miren ustedes. Hay personal del GOES, que es el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, personal de la SIJIN y también pues están los policías regulares. Todos tienen chaleco balístico, todo está en orden y pues en un allanamiento es muy difícil saber con qué o a qué nos vamos a enfrentar. De todas formas, esto es como un homenaje
a esos hombres y mujeres que diariamente están arriesgando su vida y que están luchando por la seguridad de nosotros. Ya están en formación, voy a hacer silencio, vamos a respetar la formación y a escuchar lo que dicen. Va a ir liderando o como guía personal de CIPOL, va a ir policía judicial y cada equipo va a tener unos equipos de apoyo. Señor, ¿puede? Unos equipos de apoyo, los cuales vamos a tener GOES y vamos a tener el guía canino, infancia, para efectos de que el procedimiento se desarrolle de una manera ágil, pero con todo el profesionalismo posible. Antes, pero me interesa mucho el durante, cuando el equipo de policía judicial está dentro del inmueble, pues la idea es que tengamos control del territorio que vamos a impactar. Bueno, y en este punto quiero hablarles de este personaje. Mírenlo ustedes, es un perro antinarcóticos, está especialmente entrenado para detectar narcóticos y este año, pues, ha hecho un trabajo espectacular aquí en la policía del Departamento del Atlántico. Este es Modri, que es como el olfato que tienen estos policías, estos miembros de la Policía Nacional, para saber dónde están los narcóticos exactamente. Así que va a ser de gran ayuda en este procedimiento que estamos documentando hoy. Bueno, ya están dando las últimas instrucciones para iniciar este operativo. Ahí están todos los miembros de la policía que van a participar en este operativo. Son muchos, no me imaginaba que fuera tan grande, pero aquí vamos. Vamos con todas las medidas de seguridad. Les recuerdo, yo tengo un curso de corresponsal de guerra, sé más o menos cómo actuar en este tipo de operativos y gracias a esto y a mi carrera periodística de muchos años es que se me ha permitido estar al interior de un allanamiento en esta lucha contra las drogas que libra la Policía Nacional. Este es el primer escuadrón que se va, son los del grupo de GOES, Grupo de Operaciones Especiales de la Policía. Ellos siempre entran de primeros, ellos están capacitados para hacer la incursión, incluso pues tienen un ariete que permite romper puertas en caso de que tengan que hacerlo y después entrarían los hombres de la Policía Judicial. Bueno, ya vamos en la camioneta, vamos rumbo al operativo. Les cuento que la adrenalina se siente demasiada. Atrás nos sigue las diferentes camionetas. Son como 6, 7 camionetas que están participando en este ejercicio de allanamiento hoy. Y para donde vamos, pues es como una cueva del delito. Allí se encuentra de todo. Vamos a esperar que GOES, que es el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, asegure el sitio y ya después de asegurado sí entramos nosotros a grabar. Les cuento que es impresionante ver de verdad que ese ejercicio lo viven a diario estos hombres y mujeres de la Policía Nacional en su lucha contra el crimen, en su lucha contra el delito. Vamos recorriendo las calles de Santo Tomás, vamos a ir a un municipio muy cercano que es Sabana Grande y allí va a ser el operativo. Son cerca de 7 camionetas con diferentes especialidades de la policía del Departamento del Atlántico. Bueno, ya la casa está asegurada. Les cuento que se vivió un momento angustiante porque una de estas personas tenía un arma y la iba a sacar. Entonces, pero gracias al profesionalismo de estos hombres, el grupo GOES, Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, pues finalmente no pasó a mayores, pudieron reducir a los presuntos delincuentes y ya están asegurados, van a ser, les están leyendo los derechos del capturado y finalmente pues serán procesados judicialmente.
Al ingresar al inmueble, este es el panorama que se puede ver. 3 hombres tendidos en el suelo, reducidos por la Policía Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía del Atlántico, GOES, y este es del arma de fuego del que les hablaba. Es un revólver que le fue incautado a uno de ellos, quien estaba dispuesto a utilizarla, pero gracias a la pericia de estos hombres, pues se evitó que algo hubiese pasado acá. Poco a poco comienzan a aparecer los materiales probatorios que los vinculan con el delito. Esta munición fue encontrada dentro de los juguetes de niños, y esto es muy importante porque algunas de estas estructuras criminales utilizan a menores de edad para instrumentalizarlos y llevarlos a cometer también delitos. Sin embargo, siempre en estos procedimientos hay un oficial de infancia y adolescencia, que es la especialidad de la policía, que se encarga de los menores de edad. Este es un momento muy especial y es cuando entra el perro antinarcóticos. Estamos hablando de Modric. Él es un oficial más de la Policía del Atlántico, y les cuento que él ingresa y comienza a olfatear por todos lados, especialmente en los sitios donde se cree que puede haber estupefacientes. La forma muy sencilla de él de marcar un punto es cuando él se sienta. Al sentarse quiere decir que en este punto pues puede haber estupefacientes. Aquí, como ustedes lo ven, lo meten por todos los cuartos, él ingresa, comienza a olfatear, y cuando encuentra algo que posiblemente tenga estupefacientes, hace esto. Marcando el bolsillo, ahí hay algo. El bolso negro ese es el que marca. Pero yo. Sí. Aquí el perro marcó este bolso. Van a revisarlo, a ver qué hay. ¿Marcó a dónde? Bolso negrito ese. Este es el momento cuando personal de la SIJIN, que es la Policía Judicial, comienza a inspeccionar minuciosamente por todo el inmueble en búsqueda de drogas o en búsqueda también de armamento. Les cuento que aquí se hallaron varios paquetes con estupefacientes, con alucinógenos, y ellos pues entran a ser parte de la cadena de custodia de este material probatorio, donde dice que en esta casa se estaban cometiendo este tipo de delitos. Quédate quieto, quédate quieto. ¿Qué tanto te mueves? Quédate quieto. Mira, la lleva en la casa. Mira, ahora se esconde en la casa, eso es lo que mira, lo que le esconde al niño en el bolsillo. Bueno, mami. Finalmente, el arma incautada y los alucinógenos, así como varios elementos que utilizaban para vender este tipo de sustancias psicoactivas, son incautadas por la policía y se logra la captura de 3 personas. Estas 3 personas serán llevadas ante un juez de garantías, que finalmente les va a definir su situación jurídica. Estación de Policía de Santo Tomás. Les cuento que ya termina todo esto y pues se siente la adrenalina, muchas experiencias, mucho aprendizaje hoy. Lo primero es ver cómo estas estructuras del mal, porque son así, estructuras del mal, utilizan a niños para instrumentalizarlos, y que ellos sean también conscientes y que ellos participen en estas actividades delictivas no está bien, por Dios. A ustedes les cuento que esta lucha la viven estos hombres y mujeres de la policía a diario aquí en Colombia, y eso quería yo resaltar hoy. Ya saben, es todo por hoy. Les cuento que estoy todavía impactado de ese video y de la forma pues como se llevó a cabo este allanamiento. Recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse a mi canal. Recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Chao.